Reddit pregunta: ¿qué secreto descubriste por pura casualidad? Me enteré que mi padrastro hizo que mi madre se deshiciera de mi gato de la infancia. Lo tiró por la ventana del coche porque era alérgico. Me mintieron. Me dijeron que se lo dieron a una familia que de verdad quería un gato y que tenían una niñita que tenía mi edad en ese momento. Mi mamá estaba llorando con él porque se sentía mal por eso. La puerta de su cuarto estaba cerrada. Ese día llegué a casa temprano, así que no me esperaban. Escuché a mi mamá hablando con mi papá detrás de la puerta cerrada sobre matar a mi pez y se reía. Yo estaba muy metido en el hobby de los acuarios de agua salada y tenía un pez globo pequeño y caro. Comía directamente de mi mano. No sé por qué mi mamá decidió matarlo. Estaba bajo efecto en sustancia hasta las trancas en ese momento. Nunca volví a meterme en el hobby porque quedé destrozado. Cuando era chiquita, mi padrastro le compró a mi madre un perrito y un gatito. Bueno, al final no le gustó el gato, así que me dijo que podía ir al coche y se llevó el gato. Se paró cerca de una reserva forestal, se inclinó, abrió mi puerta y empujó al gato para afuera. Luego cerró la puerta y nos llevó de vuelta a casa. No me acuerdo cómo reaccioné, pero estoy casi segura de que estaba en shock, confundida y lloré en silencio mientras miraba por la ventana. Que en realidad no soy nativo americano, y que mi tatarabuelo solo pasó tiempo en reservas porque tenía problemas con el alcohol. Al final, parece que la adicción viene de bastante lejos en mi familia, jaja. Cuando éramos chicos, mi papá nos decía que mi tatarabuela era una princesa nativa americana. Era una de esas historias que uno escucha de pequeño y cree sin cuestionar, como si formara parte de la identidad familiar. Con el tiempo, también me di cuenta de que mi papá tiene una tendencia bastante fuerte a exagerar o directamente inventar cosas. A mi suegro, por ejemplo, siempre le dijeron sus bisabuelos que era nativo americano, y él estaba muy orgulloso de eso porque sentía una conexión especial con la historia de su país. Sin embargo, al hacerse un análisis de ADN, descubrió que no tenía ni una pizca de ascendencia nativa. Investigando su árbol genealógico, encontramos que en realidad tiene raíces españolas y alemanas. Al parecer, en algún momento algunos inmigrantes españoles fingían ser nativos americanos porque creían que así enfrentarían menos discriminación. También tengo amigos de la familia que son mexicanos y siempre le han dado un toque hispano muy alegre a las fiestas, decoraciones de Navidad con sombreros, música, comidas típicas. Incluso tienen recetas familiares acompañadas de historias sobre su origen, pero tampoco eran completamente lo que pensaban. Decidieron hacerse una prueba de ADN por curiosidad y el resultado fue bastante sorprendente, 0% mexicanos y, en cambio, alrededor de un 20% de ascendencia del sur de Asia. En mi caso, también descubrí que mi bisabuela era mitad india. La versión que me contaron de chico era bastante dura, que había sido producto de una situación muy violenta. Con el tiempo, y con una mirada más crítica, empecé a pensar que quizá la historia pudo haber sido distorsionada por prejuicios de la época, tal vez para ocultar una relación mal vista socialmente. Lamentablemente, ya no queda nadie vivo que pueda aclarar qué fue lo que realmente ocurrió. Durante toda mi vida me dijeron que éramos parte de la tribu Blackfoot, que mi tía incluso tenía papeles para demostrarlo, que podía acceder a ciertos beneficios y todo eso, historias que se repetían una y otra vez. Pero el ADN cuenta otra historia, ni una gota de sangre indígena. Y, para sorpresa de todos, en cambio apareció un porcentaje de herencia escandinava. Algo parecido pasó con la familia de mi pareja. El papá de mi pareja, llamémoslo yo, siempre les decía a sus hermanos e hijos que era en parte Choctaw. Sin embargo, un primo lejano encontró la solicitud que la abuela de yo había enviado, donde afirmaba que su propio abuelo era un cuarto Choctaw. Esa solicitud fue rechazada. En el hipotético caso de que hubiera sido aceptada, mi pareja apenas sería 1/128 Choctaw. Y, de todas formas, no hay evidencia genética que respalde que tenga ascendencia nativa americana. Al final, muchas de las historias familiares que uno da por ciertas resultan ser más mito que realidad. Y aunque algunas eran bonitas o daban cierto sentido de identidad, descubrir la verdad también tiene algo interesante, te obliga a reconstruir quién sos realmente, más allá de lo que te contaron. Adopté una gata que tenía heridas por haberla tirado por la ventana de un carro. Era una cabrona, pero la queríamos y la cuidamos hasta que se nos fue como a los 21 años. Que te sirva de consuelo saber que el universo a menudo encuentra maneras de cuidar a los que no pueden defenderse solos.
En mi familia siempre se supo que el perro familiar lo regalaron a una familia amorosa cuando mi mamá dio a luz a mi hermano menor. También nos estábamos mudando en ese momento y tener un perro en la casa nueva solo complicaría las cosas. Más de una década después, nuestro gato, que era muy viejo, acababa de fallecer, y a mi papá se le escapó. Lamento que el gato haya muerto, pero sacrificar al perro fue un acto mucho más amable que dejar que un gato de 20 años sufriera hasta su muerte. Mis hermanos y yo, al mismo tiempo, reaccionamos como que ambos padres intentaron hacernos gaslighting para hacernos creer que era otro perro, pero la verdad salió a la luz y luego se confirmó cuando llamé a mi tía para que me contara toda la historia. El perro solo tenía como 6 años cuando lo sacrificaron. Uno de mis primeros recuerdos fue su cola golpeándome la cara repetidamente. Ahora me voy a poner a llorar un rato. Mi padrastro y mi madre obligaron a mi hermano mayor, que en ese momento tenía 15 años, a meter a mi gato enfermo en un transportín y cubrirlo con una bolsa de basura y usar el escape del coche para practicarle la eutanasia. Colocaron su cuerpo en el patio trasero para que yo lo encontrara. No la encontré antes de ir a la escuela, así que me obligaron a volver a buscarla después de la escuela. Cada vez me enviaban de vuelta porque no la encontraba. Después de un buen regaño y de que me dijeran exactamente dónde buscar, encontré su cuerpo sin vida en pleno calor de verano australiano, con hormigas saliendo de su boca. Yo tenía solamente 11 años. En mi cumpleaños número 18, descubrí que no había muerto por causas naturales. Estábamos en medio de la cena y no pude terminarla por el horror que sentí. Lo justificaron diciendo que no confiaban en el veterinario. No descubrí que obligaron a mi hermano a hacerlo hasta hace unos 10 años. Ahora tengo 43 años y es solo la punta del iceberg con mis padres. Ojalá fuera la única mascota que habían matado, pero esa es una historia mucho más larga. Los odio a ambos, pero mi hermano pequeño no se separa de ellos, así que los he soportado por mucho más tiempo de lo que se merecen. Mi hermano, su esposa y la mejor amiga de la esposa se fueron de viaje a visitar a la familia durante las vacaciones, pero yo me tuve que quedar en casa porque no había espacio y por el trabajo. Recibí una llamada del esposo de la mejor amiga de la esposa preguntando si ella estaba ahí. Le dije que no, que estaba visitando a la familia en Florida. Al tipo se le quebró la voz cuando dijo que eso no era lo que ella le había dicho. Supongo que no sabía nada y yo, siendo un adolescente en ese momento, no capté las indirectas y seguía hablando como: sí, van a estar afuera como 2 semanas, bla bla bla, visitando a la familia, bla bla bla, todo planeado, bla bla bla. Y él se quedó bien callado, luego dijo gracias y colgó. Después se suicidó, se tiró a las vías del tren. Mi bisabuelo nació en 1845. Mi bisabuela nació en 1859. Encontré la tumba familiar solo para descubrir que su primogénito, mi tío abuelo, nació en 1871, cuando mi abuela tenía solamente 12 años. Eso pasaba antes, pero otra cosa que pasaba era que la gente simplemente no sabía cuándo cumplía años. También a veces decían que eran más jóvenes o más viejos de lo que realmente eran. A veces la gente decía que era mayor para poder casarse o unirse al ejército, y a veces decían que eran más jóvenes para poder seguir trabajando o simplemente por vanidad. Y a veces simplemente decían: bueno, me acuerdo de esa tormenta de nieve y creo que tenía como 4 años, así que supongo que nací en 1859. Búscalo en los censos y mira si puedes encontrar su acta de nacimiento o partida de bautismo para ver si en 1859 es realmente correcto. Mientras revisaba unas fotos viejas en la casa de la infancia de mi esposa, encontré la licencia de matrimonio de sus abuelos. La empecé a leer con curiosidad y comenté: no sabía que el abuelo se había casado y divorciado antes. Por la cara de su papá, era evidente que él tampoco tenía idea. Fue uno de esos momentos incómodos en los que un simple comentario destapa algo totalmente inesperado. En mi familia pasó algo parecido. Siempre se contó que mi abuela tenía 15 años cuando se casó con mi abuelo. Sin embargo, cuando estaban limpiando su casa mientras él atravesaba sus últimos días, mi mamá y mi tía encontraron la licencia de matrimonio que mostraba que en realidad mi abuela tenía 17 años. Lo curioso, y significativo, era que la fecha de la boda coincidía con su embarazo de mi tío, quien hoy es el miembro más religioso de la familia. Mi mamá y mi tía decidieron no decirle nada, probablemente para evitar conflictos o cambiar la imagen que él tenía de sus padres. Además, toda esta historia estuvo sostenida durante años de una forma sorprendente.
Incluso hicieron una gran fiesta por su supuesto 50º aniversario cuando yo era niño, con toda la familia presente. Pero si uno hacía bien las cuentas, en realidad estaban celebrando su aniversario número 48. La verdad es que impresiona el nivel de compromiso que tuvieron para mantener esa versión de la historia. Por otro lado, mis tíos y mi mamá no se enteraron del primer matrimonio de mi abuela hasta que ya tenían más de 30 años. Ella se había casado muy joven, y su primer esposo falleció al poco tiempo, así que evitaba hablar del tema. Era una parte de su vida que prefirió dejar atrás. En mi caso, tampoco supe que mi papá había estado casado antes de conocer a mi mamá hasta que ya era adolescente. Fue mi hermana quien, revisando recuerdos viejos y documentos familiares, descubrió esa parte de la historia. Resulta que su expareja tenía un hijo que no era de él, y mi papá solo convivió con ese niño por un tiempo muy corto. Según cuentan, la relación fue bastante complicada, y con el tiempo se separaron en malos términos. Años después, la hija de esa mujer decidió cortar relación con su propia madre e intentó reconectarse con mi papá cuando ya era mayor. Lo curioso es que apenas lo había conocido cuando era un bebé, lo que hace que toda la situación resulte aún más extraña. Son de esas historias familiares que uno nunca imagina, hasta que, por casualidad, salen a la luz. Mi papá se pagó la universidad sin deberle un peso a nadie, apostando en carreras de caballos. Me enteré cuando me presentó a un amigo de la vieja escuela, un compa. Me enteré que mi tío se murió en el bosque teniendo acción con mi tía, no cazando. Mi papá tuvo un accidente cuando yo era bebé y quedó paralítico. Siempre me contaron que se cayó del borde de un puente mientras se hacía un bacán borracho con sus amigos. Tenía 24 años y era un borrachín con un equilibrio de la gran flauta. Siempre me creía esa historia y se la repetía a cualquiera que conocía y me preguntaba por qué andaba en silla de ruedas. Cuando tenía 16 años, una tía alcohólica se quejaba borracha de que él nunca intentó hacer nada con su vida, después de que tu mamá lo dejó y se tiró de ese puente para matarse. Se me cayó el estómago y me sentí re traicionada de que nadie me hubiera dicho la verdad. También me sentí estupidísima por no darme cuenta. Él todavía no sabe que yo sé. Descubrí que mi compañera de trabajo, que supuestamente era soltera, en realidad estaba casada cuando su marido llamó a la oficina buscándola durante una noche de chicas. Le había dicho que estaba trabajando hasta tarde, pero en realidad estaba en un bar con un tipo de contabilidad. La incomodidad cuando contesté esa llamada fue irreal. Me recuerda a cuando hace poco quería haber descubierto un secreto del trabajo. Mi jefe llega y me cuenta que otro compañero fue a un concierto con su pareja el fin de semana, y yo, qué bueno, yo también he visto a esa banda. Y cuando se fue, espera, ¿qué? ¿Pareja? Yo pensé que andaba con otra compañera porque daban vibra de noviazgo bien fuertes. No, nomás estaba fuera del chisme del triángulo amoroso. Esa pareja trabaja otro turno y sabe todo. Me quedé de a 6. Me enteré de que mi mamá le dio mi gato a la Sociedad Protectora de Animales. Ella estaba cuidando a mi gato mientras yo estaba en la universidad, un trabajo que se ofrecía a hacer. El gato por el que compré todo y adopté con mi propio dinero. Resulta que había mentido y decía que estaba en casa siendo tonto y feliz cada vez que iba a visitarme. Se olvidó de esconder el papeleo de la Sociedad Protectora de Animales en su coche y me pidió que sacara algo de su coche. Para cuando me enteré, ya era demasiado tarde para recuperarlo de la Sociedad Protectora de Animales. Por suerte, la mentirosa compulsiva está fuera de mi vida para siempre. Espero que mi gato esté teniendo una buena vida con su nueva familia y le den todo el amor que yo le di. O sea, la razón por la que a veces el chat grupal se quedaba en silencio después de que yo hacía una pregunta era porque tenían otro chat sin mí, donde hablaban de lo fastidioso que podía llegar a ser. Me enteré por accidente, cuando uno de ellos publicó ese tipo de mensaje en el chat equivocado. Fue incómodo, pero también bastante revelador. Al menos ahora soy consciente de que, en ciertos momentos, puedo resultar un poco pesado. Y, sobre todo, entendí algo más importante: no quiero ser amigo de personas que en realidad no me valoran tanto como aparentan. Pasé por algo muy parecido hace unos años. Teníamos un grupo de chat de 5 personas, incluyéndome, y constantemente ignoraban mis mensajes o cambiaban de tema apenas intentaba participar. 2 de esos amigos seguían hablándome con frecuencia en privado, pero los otros 2 prácticamente dejaron de hacerlo.
Meses después, esos dos amigos me contaron que el grupo había acordado aplicarme el llamado tratamiento del silencio, porque yo reaccionaba con mucha intensidad y eso les resultaba incómodo. Todo esto ocurrió durante la época del COVID, cuando estaba encerrado en casa, atravesando una situación familiar complicada y lidiando con una ansiedad bastante fuerte. En ese contexto, me costaba tolerar ciertos comentarios y, muchas veces, terminaba desahogándome con quienes consideraba mis amigos. Cuando hablé con los otros dos, me explicaron que su intención no era ignorarme, sino más bien evitar temas que pudieran generarme ansiedad. Por eso, cuando surgía algo delicado, preferían hablar conmigo en privado, tratar de calmar la situación y ver cómo estaba. En cambio, los otros dos simplemente optaban por ignorarme, dejarme en visto durante meses e incluso mentirles a los demás sobre la situación. Con el tiempo, todo se fue aclarando. Y bueno, adivinen quiénes terminaron fuera del círculo de amigos, que hoy en día ya ni siquiera es un grupo, sino más bien un pequeño triángulo. Y eso que ni siquiera fue lo peor que pasó entre nosotros. Al final, estas experiencias, aunque duelan, también enseñan mucho. A veces es necesario tomar distancia de ciertas personas y entender que uno merece relaciones más sinceras, donde haya respeto y comunicación. Sacar a esos amigos de tu vida puede ser difícil, pero a la larga, es una decisión de la que no te vas a arrepentir. Me enteré que mi viejo tuvo un lío con mi ex, no me lo esperaba la verdad. Estaba en un evento con mis amigos en un país extranjero y había otras personas compartiendo fotos de sus familiares fallecidos. Mi papá falleció cuando yo tenía 1 año y vi una foto de él en el teléfono de esta chica. Parece que mi papá tenía una exesposa y 3 hijas de las que nunca supe nada. Hace unos años, me convencí de que mi mamá probablemente tuvo un hijo que dio en adopción. Siempre ha sido súper reservada, así que simplemente sentí que encajaba. Nunca le pregunté realmente porque no creía que me diría la verdad de todos modos. Un día, mi esposo fue a visitar a mis padres. Cuando llegó a casa, podía notar que algo le preocupaba, pero no quería decir qué. Me preguntó qué sabía sobre la vida de mi mamá antes de conocer a mi papá. Le dije que realmente no sabía mucho, pero que estaba segura de que probablemente tenía otro hermano o hermana por ahí. Él lo confirmó. Una de mis amigas estaba pasando mucho tiempo con otra chica y se estaban haciendo mejores amigas bien rápido. Yo, totalmente al azar, tuve una clase con otra chica que justo conocía a esa chica. Creo que antes eran compañeras de cuarto o algo así, y me contó que ella, la chica con la que mi amiga se estaba haciendo cercana, estaba legalmente casada con un tipo de Nueva Zelanda, que no era el mismo tipo con el que andaba aquí en Estados Unidos. Para defenderla, era más que nada un tecnicismo legal, no es que le estuviera poniendo los cuernos activamente a su novio de acá. Dicho eso, no me acuerdo si el novio sabía o no. Como sea, un día mi amiga estaba bien misteriosa y creída, haciendo todo el rollo de sea un secreto pero no te lo puedo contar, así que yo nomás solté de golpe, ¿está casada en Nueva Zelanda? Y ella me dijo, ¿cómo chingado sabe eso? Que mi papá tuvo una esposa antes de casarse con mi mamá. A mi hermana y a mí nos encantaba ver el álbum de boda de nuestros padres cuando éramos chicas, y ellos guardaban la licencia de matrimonio entre algunas de las páginas. Un día vimos la licencia y, qué raro, mi papá apareció como divorciado mientras que mi mamá aparecía como soltera, nunca casada. Cuando le preguntamos a mi mamá sobre eso, nos gritó por tocar sus cosas y que nos saliéramos de su cuarto sin permiso. Nunca nos hablaron del tema. Unos 20 años después, más o menos, mi papá decidió confesarle su vida a una enfermera que estaba visitando la casa. No solo mi papá estuvo casado antes, sino que estaba casado cuando él y mi mamá se juntaron. Ella tenía 16 años y él 23, y era su jefe. Y la razón por la que dejó a su esposa por mi mamá fue porque su esposa no podía darles hijos y un hombre necesitaba ser padre de sus propios hijos. Yo estaba sentada en la sala junto a mi esposo, viendo horrorizada lo que estaba presenciando. Yo estaba en medio de problemas para concebir hijos y escuché a mi padre, el hombre que yo creía que era el mejor ejemplo de esposo, hablar casualmente sobre mi peor pesadilla hecha realidad. Fue demasiado. Me salí de la habitación y mi esposo me siguió y me abrazó mientras lloraba por horas. Mis padres, por supuesto, pensaron que estaba exagerando, porque obviamente estaban destinados a estar juntos y no tenían nada que ver conmigo. Ese día rompió algo en mí. El mundo se volvió mucho más feo y mi confianza en todo prácticamente se hizo pedazos. Gracias a Dios por mi esposo.
Nos tomó 12 largos años, pero finalmente logramos tener a nuestro hijito. Alguien publicó una historia muy parecida aquí también. Mi amigo de la infancia, con el que crecí, en realidad es mi primo. La madre de mi amigo o primo se acostó con mi tío, pero terminaron mientras ella estaba embarazada. Él se negó a decir que el niño era suyo, porque ella andaba con muchos, pero es dolorosamente obvio que él era el padre. Ella se casó con alguien unos años después. El esposo lo adoptó y nunca le dijeron que no era su verdadero padre. Entiendo lo de me explotó la cabeza porque una vez me enteré. Es como si toda mi infancia pasara frente a mis ojos, de todos los momentos en los que gente preguntaba si éramos hermanos o primos porque nos parecíamos y nos comportábamos de alguna manera similar. Casi todos los extraños preguntaban eso. Supongo que él se enteró a mediados de sus 20, una buena década después de que yo lo supiera. Sin embargo, para cuando me enteré, nuestras madres se habían distanciado, así que nosotros también, ya no salíamos ni nos veíamos seguido. Me lo encontré tal vez 2 veces en las últimas 2 décadas, pero solo conversaciones muy breves de pasada, y nunca le mencioné. No es ningún secreto, pero mi mejor amigo de casi 20 años resultó ser, en realidad, mi primo. Mi historia es prácticamente lo opuesto a otras que suelen contarse. Después de que mis papás se divorciaron, nos mudamos a una casa justo al lado de una escuela primaria. Mi hermana y yo conocimos a 2 hermanos que tenían prácticamente nuestra misma edad y enseguida nos hicimos muy cercanos. Íbamos seguido a jugar con ellos, como cualquier grupo de chicos que crece junto. Ellos vivían con su papá y su tío. Para no hacer la historia demasiado larga, ese tío terminó conociendo a mi mamá, una cosa llevó a la otra y con el tiempo se convirtió en mi padrastro. De repente, esos amigos con los que compartía tanto pasaron a ser también parte de mi familia, mis primos. No es un secreto ni algo impactante, pero sí una coincidencia bastante curiosa y hasta graciosa cuando lo pienso hoy. Otra situación parecida me pasó un año que trabajé en una tienda departamental durante la temporada de Navidad. Me tocó estar en la sección de zapatos junto a otra chica de mi edad. Como era una noche tranquila, nos pusimos a conversar sobre cosas típicas, de donde éramos, nuestras familias, nuestras historias. Ella me contó que venía de un pueblito, que su abuela era de otro pueblo cercano y mencionó su apellido. En ese momento me llamó la atención, porque coincidía con el de mi abuela, que también era de un lugar similar. A medida que seguimos hablando, empezamos a atar cabos. Resultó que nuestras abuelas eran hermanas. De golpe, todo encajó. Yo conocía a su familia, su abuela era mi tía abuela, una persona a la que yo había querido mucho. En cuanto se aclaró todo, fue como una revelación. De hecho, cuando supe quién era, me di cuenta de que ya conocía su nombre desde antes, incluso sin haberla visto nunca en persona. Y ahí estábamos, trabajando juntas, vendiendo zapatos, sin haber coincidido antes. Son de esas coincidencias que parecen sacadas de una historia, pero que pasan en la vida real y te dejan pensando en lo chico que puede ser el mundo a veces. Que mi hermano en realidad era mi hermanastro y nació con un nombre completamente diferente. Cuando tenía 16 años, encontré una partida de nacimiento en la mesa de la cocina con un nombre que nunca había escuchado, pero mi mamá figuraba como la madre. Resultó que ella se había casado antes de que yo naciera con otro tipo, y tuvo un bebé con ese tipo y luego se divorció. Me quedé de piedra. Que mi hermana mayor y yo tenemos diferentes madres. Mi jefe estaba robando o malversando fondos de la empresa. Me hizo administrar su calendario de trabajo, aunque no tenía nada que ver con la descripción de mi puesto, y se iba a tomar unas vacaciones próximas y quería que le cancelara las reuniones durante ese tiempo. Mencionó que se iba con su familia a Puerto Rico. Una semana después, mi colega que administraba la cuenta de recompensa de viajero frecuente de nuestra empresa notó que alguien había gastado un montón de puntos para volar a 4 personas en Puerto Rico. Solo escuché el final de lo que decía y pensé que estaba hablando del viaje personal de alguien, así que dije, sí, el jefe, se acaba de ir con su familia. Una cosa llevó a la otra y no solo despidieron al jefe, sino que perdió el patrimonio de su visa y terminó mudándose de vuelta a su país natal, después de que encontraron varias transacciones más preocupantes que había hecho con fondos de la empresa. Estaba suplicando en un autobús de educación especial y me tocó un chico de 5º grado súper buena onda a primera hora de la mañana. Como el segundo pasajero estaba enfermo, no tomamos el camino largo para ir a recogerlo a su casa, así que tuve que estar con el niño 20 minutos en la escuela antes de poder dejarlo.
Me contó que conocía a un chico en su escuela hace un par de años que podría haber sido su gemelo. Hasta se intercambiaban en un par de clases de vez en cuando y los profes nunca se daban cuenta. Un día le contó a su mamá sobre el otro niño y le preguntó cómo podía parecerse tanto a él. Ella le admitió que lo había adoptado cuando tenía 3 días y el otro niño que conocía y con el que había sido el mejor amigo los últimos 2 o 3 años era su hermano. Fue a la escuela y le contó a los otros niños de lo que se enteró. El otro niño le dijo: pensé que podría ser mi hermano, pero tenía miedo de decir algo. Mi mamá tuvo tantos hijos que se vio obligada a dar a algunos en adopción. Probablemente no debería haberlo hecho, pero le pregunté: ¿cuántos hijos tuvo? Dijo 27. Me controlé y no puse cara de sorpresa. Pensé que eso era una locura y simplemente no era posible, pero la monitora del autobús intervino y dijo que su madre también había tenido algo así como 24 hijos y que había dado a algunos de ellos en adopción cuando eran bebés y que a él lo criaron sus abuelos. ¿Qué carajos?